Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Estamos nuevamente en Retrovisor Digital, este espacio para la deliberación, la comprensión de lo que estamos viviendo hoy en México, en el mundo, y conversar de manera directa con los personajes que visibilizan las preocupaciones y la agenda de lo que México necesita. Y para mí, como periodista, como ciudadana, como defensora de la democracia constitucional de este país, porque así nos sentimos y para eso tenemos este espacio deliberativo, es un privilegio y es una gran responsabilidad conversar hoy con tres personas que han dado una lección de dignidad y de defensa del Estado de Derecho. Me refiero a los hermanos Alonso, Ana Paula y Gonzalo Castillo Cuevas, hijos de Alejandra Cuevas, un ejemplo de dignidad, de resistencia y de reclamo de justicia, paradójicamente, al hombre que debería impartirla, a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, que ha cometido la atrocidad de encarcelar a su madre, Alejandra Cuevas. Gracias a ti, Ivonne, por el espacio para poder hablar de este tema que nos compete a todos. Gracias, Ivonne. Pues primero que nada, gracias por el espacio que nos permite a mí y a mis hermanos continuar denunciando las actividades pues a todas luces ilícitas de Alejandro Gertz Manero. Muchísimas gracias, Ivonne, pues sobre todo por el espacio, ¿no? Y por darnos la oportunidad de seguir hablando de este tema que, como bien dice Alonso, creo que nos compete a todos como mexicanos, ¿no? Y como papás, hijos, etcétera, porque esto le puede pasar a cualquiera. Definitivamente, y yo tengo que compartirles que como periodista, pero también como ciudadana, como madre, me conmueve mucho y me conmovió muchísimo cuando la primera vez vi a Gonzalo. Estábamos en los arranques de alguna preparatoria de un periodo legislativo y vi a Gonzalo fuera del Senado cuando había llegado Gertz Manero a conversar con los senadores de qué se iba a tratar el siguiente periodo legislativo, y pude enterarme de lo que estaba sucediendo y de lo que ustedes reclamaban. Admiro profundamente la valentía con la que están defendiendo a su madre y me conmueve como madre también atestiguar que hay tres ciudadanos que se le plantan al Estado y le dicen, así no, ya basta. Indiscutiblemente es una persecución de Estado, Ivonne, porque estamos hablando que tenemos al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, utilizando precisamente la Fiscalía General de la República en perseguir a una familia y en ensañarse principalmente con mi abuela de 95 años y con mi madre de 68, que hoy cumple 430 días ilegalmente encarcelada. Una mujer inocente, Ivonne, no dicho por nosotros, dicho por las propias autoridades. Una mujer que además contaba con un amparo y que contaba con una suspensión vigente el día que la arrestaron, y ni su inocencia, ni las leyes, ni los códigos ha funcionado, porque cuando el fiscal general de la República te persigue, pues las leyes se extinguen, los códigos desaparecen y estamos náufragos ante el poder más absoluto de un personaje no solo corrupto, Ivonne, sino una persona extremadamente siniestra de la política mexicana como es Alejandro Gertz Manero. Ana Paula Castillo Cuevas, ¿por qué se ensañó en contra de tu madre, Alejandra Cuevas, el fiscal Gertz Manero? ¿Por qué decidió convertirla en el blanco de esta vendetta y responsabilizarla de una situación que, de acuerdo con las propias autoridades penales, pues no le es atribuible? Pues mira, Ivonne, yo creo que ninguno entendemos por qué fue, pero bueno, el móvil principal es que mi abuela, Laura Morán Servín, que es la mamá de mi mamá,
fue pareja del hermano del fiscal Federico Gertz Manero por más de 52 años, ¿no? Entonces, al no poder de alguna manera terminar con la yaya, ¿no? Que en este caso es mi abuelita, que tiene actualmente 94 años, pues decidió llevarse de corbata a mi mamá, ¿no? Porque como bien dices, ¿qué tendría que hacer mi mamá presa, ¿no? En Santa Marta hace 430 días, cuando ella nunca vivió en casa del fiscal, digo, déjate el fiscal, del hermano del fiscal, ni nunca vivió con ellos, ¿no? O sea, mi abuela y Federico tuvieron una relación extraordinaria y fueron pareja durante todo este tiempo, pues más de medio siglo. Y entonces, pues no entendemos qué es lo que hay. Yo me imagino que es este tema que todos han tocado, donde pues seguramente Federico fue el prestanombres de Alejandro Gertz Manero y entonces al ser el prestanombres, pues lo que quiere es de alguna manera que esa información no salga, ¿no? Mi mamá contando con un amparo, mi mamá una mujer que nunca ha tenido un delito, una mujer que nunca ha tenido una multa de tránsito, y aquí nos encontramos todos luchando como si estuviéramos pidiendo de alguna forma un crédito o un favor o algo. Y añadiendo lo que dice Ana Paula, el móvil de la persecución de Alejandro Gertz Manero, Ivonne, siempre ha sido este entramado financiero, inmobiliario que tiene, que cada día basta abrir un periódico para enterarnos que si no tiene un departamento en París, tiene uno en Central Park en Nueva York, tiene uno en Santa Mónica en California, tiene inmobiliarias con el yerno, es decir, todos los días nos vamos enterando de este patrimonio monumental, Ivonne, pero sobre todo inexplicable que tiene Alejandro Gertz Manero. Entonces yo creo que en la mente del fiscal dijo, me voy a ir en contra de mi cuñada de 52 años que convivió conmigo por si a ella no solo se le ocurre quizás impugnar el testamento, que nunca lo hizo, o que tenga información que mi hermano Federico se le haya traspapelado un estado de cuenta como el que presentamos ante la UIF de los casi 8 millones de dólares que tenían en un estado, en un paraíso fiscal en Panamá. Entonces, toda esta devastación familiar y esta ruina humana y este dolor tan profundo que todos nosotros sentimos es porque el fiscal supone que mi abuela tiene algún estado de cuenta, alguna información, algún dato que siga corroborando lo que siguen saliendo en las investigaciones. Lo que se equivoca el fiscal es que no necesita que mi abuela revele algún secreto, ya los secretos y el patrimonio sigue saliendo. Entonces yo creo que por eso la persecución de Gertz, no solo en contra de mi abuela, que ya no le importa, es más, él está disfrutando viendo a mi abuela morirse mientras tiene a mi mamá con el terror de que se puede morir con ella presa y con ese dolor y el miedo de no saber qué va a pasar con su hija, sino que a nosotros, Ivonne, en una llamada telefónica que como tú sabes nosotros tenemos, el fiscal general de la República, con mi madre ilegalmente encarcelada, después de haber extorsionado a mi abuela, nos exige a mí, a Ana Paula, a mi hermana y a Gonzalo, la confesión de un delito que fabricó. Es decir, tienes al hombre más poderoso en la Procuración de Justicia, y muchos dicen el hombre más poderoso del país, exigiéndole a 3 ciudadanos inocentes que se autoincriminen con un delito que fabricó mientras tiene a mi mamá en la cárcel. ¿De qué las acusa? Delito de homicidio. La denuncia original fue delito de homicidio por omisión de auxilio, es decir, que para el fiscal no se le prestaron los cuidados médicos necesarios. Una acusación que conforme pasaron los 5 años de juicio, pues se desbarató a tal grado que las propias autoridades, Ivonne, en 2 ocasiones dictaminaron el no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque no había conductas ni elementos para poderle atribuir un delito ni a mi madre, ni a mi abuela, ni a mi tía, y porque todos los cuidados médicos en la casa y posteriormente cuando Alejandro, sin orden de cateo, secuestra a su hermano y se lo lleva en 2015 y lo interna en el hospital, Federico se muere un mes después de que lo secuestra de la casa y nuestra madre es la que está en la cárcel. Así de absurdo es este caso. O sea, el hermano del fiscal Gertz Manero, Federico Gertz Manero, muere bajo la supervisión médica que el mismo fiscal había solicitado y me imagino que pagado. Así es, porque el 24 de agosto, todo esto transcurre en el verano de 2015. En agosto es cuando Federico, su salud empieza a decaer. El 4 de agosto su hermano Alejandro va a la casa, ve a Federico, pasan un par de días. Mi abuela nota que Federico sigue mal, le contrata a 2 enfermeros para que le ayuden dentro de la casa. Mi abuela tenía 88 años.
Federico tenía 82 y Federico tenía problemas en la vista, tenía un marcapasos, tenía inicios de demencia. Entonces mi abuela contrata a 2 enfermeros. Pasan un par de días y le habla a su cuñado y le dice a Alejandro, oye, noto que tu hermano sigue mal. Y le dice Gertz Manero, Laura, no te preocupes, ahorita mismo te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas y a otro doctor de la cual universidad, Ivonne, de la cual era el rector, por lo cual Así trabajaban es. para él. Y también añade al equipo de médicos para que sigan complementando los cuidados que ya le venían dando dentro de la casa al geriatra Miguel Ángel Señal. Llegan el 24 de agosto a la casa, Ivonne. Se quedan del 24 al 29, una semana en donde están las hijas del fiscal presentes, el propio fiscal el 24 de agosto va, todo el mundo acompañando a mi abuela, y de repente el 29 de agosto llega el fiscal general de la República con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador, era su abogado, junto a un ejército de personas sin orden de cateo, se llevan documentos, toman fotografías y se llevan a Federico secuestrado de la casa en contra de su voluntad y en contra de la voluntad de mi abuela. Y cuando Alejandro Gertz Manero ya están arrastrando la cama hospitalaria que tenían dentro de la casa, llegan al jardín, mi abuela, que le estaban interrogando, que era pura farsa, era para que no se diera cuenta que se estaban robando a Federico, mi abuela sale al jardín y le dice al propio Alejandro Gertz Manero, Alejandro, ¿qué estás haciendo? Y le dice, me estoy llevando a mi hermano porque lo estás matando. Y le dice mi abuela, Alejandro, ¿pero de qué estás hablando? Llevo 52 años amando a tu hermano, tus hijas están aquí, son tus médicos los que están aquí. Si tú te presentas en el hospital ABC de Observatorio, a donde me lo voy a llevar, te voy a mandar a arrestar a ti o a tus familiares. Y nadie vuelve a ver a Federico, Ivonne. El último día que vio mi abuela al hombre con el que compartió su vida fue el 29 de agosto de 2015 y Federico se muere el 27 de septiembre de 2015, es decir, un mes después de que lo sustrae violentamente de la casa, y es ahí cuando inicia esta batalla judicial que nos ha llevado años. Y resumiéndotela, 5 años, no hay delito, las propias autoridades archivan el caso, pero llega el 2019, Alejandro Gertz Manero asume el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia de México, reactivan el caso, procesan a mi abuela y encarcelan a mi madre, estando amparada, como te comenté al principio, con una suspensión jurídica. ¿Tu mamá vivía con tu abuela? Alejandra Cuevas vivía con su madre. No, a ver, mi mamá Ivonne se casó a los 19 años con nuestro papá y salió de la casa y nunca más regresó, me explicó, entonces nunca vivió ahí, o sea, como bien dice Alonso, en el momento de que Federico empezó a tener problemas de salud propios de la edad, pues de alguna manera todos estuvimos pendientes porque para Claro. nosotros Federico era nuestro abuelo, para mi abuelita que actualmente tiene 94 años, pues todo este tema ha sido algo tremendo, ¿no? Porque tú imagínate que ella en el 2015 no se puede ni despedir de su pareja de 52 años porque Alejandro Gertz le dice que se lo va a llevar, que lo están matando y que si se aparece en el hospital la va a prender, ¿no? Entonces a todos nos entró pánico, empieza la batalla judicial, se da el ejercicio de la acción no penal y cuando él ya se vuelve fiscal en el 2019 es cuando pues amarra todo para de alguna manera pues agarrar a mi mamá y meterla a la cárcel, ¿no? Aquí ¿La cabe acusa de recordar también. cómplice a tu mamá o cuál es la acusación? Sí, la acusa tanto a mi mamá como a mi tía, como si las mete como en grupo, como en el equipo, como si fueran las 3 las responsables de la omisión de cuidados de la salud de Federico. Y cuando, como comentaban a Paula, en 2019 asume el cargo el fiscal, el expediente del caso de mi mamá lo envían, Ivonne, a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales. Entonces el abogado en ese entonces, Alfonso Jiménez O'Farrill, nos llama y nos dice, oye, pues está foco rojo porque su caso ya se mandó al búnker donde tienen estos casos pues prioritarios para el Estado, pero no se preocupen porque pues no hay ninguna sola prueba en contra de tu mamá, tu abuela, tu tía, todas son inocentes, aunque sea el fiscal no va a poder hacer nada. Ingenuos nosotros, pensando que existe Estado de Derecho, seguimos el consejo del abogado y ya te acelero a septiembre de 2020, cuando Jiménez O'Farrill le llama a mi mamá y le dice, te tengo que dejar el caso
porque tú sabes que llevo 5 años amenazado por Gertz Manero por llevar el caso, pero ya las amenazas se extendieron a mi esposa y a mi familia. Así que te dejo el caso. Entramos todos en shock porque de un día para otro nos quedamos sin un abogado. Los abandonó literalmente el abogado. Nos abandonó de un día para otro y luego posteriormente vimos que además de abandonarnos, traicionó a mi mamá. Quizás la traicionó porque Gertz lo amenazó con, no sé qué, matarle a una hija. Digo, yo no sé qué llevó a alguien que estimaba a mi abuela, a mi mamá y a mi tía a no solo abandonar la defensa, sino a traicionarlas. Entonces, llega el 16 de octubre, mi hermano sale manejando con mi mamá de copiloto, de pronto un coche se les empareja, un coche sin marcas de patrulla, con 2 sujetos a bordo sin uniforme, los detienen, los acorralan y se llevan a mi mamá detenida, inocente, sin presentar una orden de aprehensión y sabiendo que contaba con una suspensión jurídica, se la llevan directo a Santa Marta, Acatitla. Y ahí es cuando se intensifica la extorsión que implementa el fiscal. ¿Qué es lo que quiere el fiscal cuando arresta a mi mamá? El fiscal arresta a mi mamá y dice, la única persona con la que yo voy a hablar de este tema es con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y tus oyentes, posiblemente quienes no conozcan la historia, van a decir, bueno, ¿y por qué Alfredo del Mazo? ¿Ahora qué tiene que hacer el gobernador del Estado de México en este caso? Recordemos que había 3 mujeres denunciadas por Alejandro Gertz Manero. Mi abuela, mi tía Laura Cuevas Morán y mi madre Alejandra Cuevas Morán. Mi tía es la suegra del gobernador del Estado de México, es decir, mi prima hermana Fernanda Castillo Cuevas está casada con el gobernador del Estado de México. Entonces, arrestan a mi mamá y dicen, el canal de comunicación solo va a ser a través de Del Mazo, que a su vez le va a pasar los recados a su concuño, a Fernando Díaz, quien está casado con Regina Castillo Cuevas, la hermana de Fernanda, la actual esposa del gobernador. Resumiéndote, nos piden 3 cosas que no le correspondían. Todos los objetos de la casa, nos pide también que mi abuela de 94 años renuncie a la pensión con la que ella paga la renta de su casa. Mi abuela, imagínate, con el terror de tener a su hija presa, dice, todo lo que pida Alejandro, dénselo, porque pues no le vaya a hacer algo adicionalmente a tu mamá en la cárcel. Mi abuela firma la carta de renuncia y nos pide un cheque de caja certificado a nombre del fiscal, que como tú sabes, cuando es de esa manera, la única persona que puede cobrar el cheque es el fiscal general de la República. Entonces le entregan esas 3 cosas al fiscal. Nosotros en la zozobra, en la desesperación absoluta, después de haber entregado todo, dijimos, ¿por qué no le llamamos nosotros directamente a Alejandro y tratamos de ver qué es lo que quiere? Ya se le entregó que si desde el cuadro hasta el tapete, hasta el anillo de la familia, hasta la pensión de mi abuela. ¿Qué más quiere Alejandro? Y en esa llamada fue cuando descubrimos que lo que Alejandro quería, además de las cosas que le robó a mi abuela, porque pues es un robo al final del día, nos exige a nosotros incriminarnos con un delito que fabricó. Entonces despojaron a tu abuela de la casa. La casa no era de mi abuela porque la casa la rentaba, entonces mi abuela la tuvimos que mudar ya de donde vivía porque se quedó sin pensión porque pues Alejandro la hizo firmar una renuncia. ¿Y la pensión se la daba a él? La pensión se la daba a él, exacto. Cuando Federico muere, él pone a su hermano como el albacea y el heredero universal y es el que mensualmente le daba la pensión a mi yaya, a mi abuela. O sea que no hay fortuna de por medio en este litigio. Nada de fortuna, por eso cuando la gente dice no, que es el pleito familiar, que la fortuna, no hay un solo peso, toda la fortuna siempre fue Alejandro Gertz Manero, el heredero universal, y eso siempre lo supo mi abuela. Las 3 cosas que tuvo mi abuela se las robó al final de su vida, cuando finalmente con el poder de la FGR que tuvo para torcer la ley, para violar todas las disposiciones, fue que le roba lo único que le había dejado Federico por testamento. Es decir, que el fiscal, además de violar la ley, además de utilizar la FGR para asuntos personales, pues también traicionó la voluntad de su propio hermano. Vamos a la Procuraduría, nos suben al piso de hasta arriba con el señor Juan Ramos y pues básicamente Juan Ramos nos dice que dónde está el papel, ¿no? O sea, el papel que nos pidió el doctor, ¿no? O el licenciado, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿qué papel? O sea, como que yo no entendía de qué nos estaban hablando, Ivonne, y entonces salimos de ahí como con mucho miedo porque dijimos, bueno, pues cómo nos vamos a incriminar nosotros directa o indirectamente con algo
que pues es más, no solamente nosotros ni estábamos ahí, sino que nadie hizo nada, ¿me explicó? O sea, Claro. y como dices, me gustaría tocar ese tema que como bien dice Alonso, o sea, nosotros le entregamos pues ya todos los pertenencias que tenía la yaya, ¿no? La pensión al renunciar la yaya, ¿no? Y pues ahora sí que dejamos a la yaya, como dirían, en la miseria, ¿no? En sus últimos días, años, meses de vida, ¿no? Más aparte, pues con la hija encarcelada y abandonada por la otra, ¿no? Porque como bien te estaba contando Alonso, pues como la otra es la suegra de Del Mazo, al sacarla del proceso de alguna forma, pues entonces a nosotros nos abandonan toda esa parte de la familia, ¿me explicó? Por supuesto, O sea, materializan toda la hazaña solo con tu madre. claro, o sea, Exacto. como que mi mamá fue de alguna manera la pieza más débil en todo este ajedrez de personas. A mi abuela no la podían agarrar por la edad, ¿no? A mi tía Laura, pues no la tocan por ser la suegra de Alfredo, ¿no? Y entonces a mi mamá es la única que ahora sí que se llevan a la cárcel y llevamos ya 430 días, cuando como bien dices, no es un tema de dinero, porque mi yaya nunca le pidió nada extraordinario al hermano del fiscal que era su albacea, ¿no? O sea, Federico le había dejado 3 cosas, mismas 3 cosas que son las que nos hizo ya con mi mamá en la cárcel, nosotros renunciar a la pensión de la yaya, el tema de los doctores y pues entregarle todos los objetos, ¿no? Entonces mi yaya dice mucho, es que llegó Ana Paula y me dijo que por su mamá yo tenía que entregar todas las cosas, la pensión, etcétera, y entonces me dejaron en la ruina, así. Ana Paula, ¿y cuáles son las palabras que utiliza este subprocurador con el que los canaliza Alejandro Gertz Manero? Pues nada más así, o sea, de entrada como que cuando nos saludó fue como muy grosero, si lo quieres ver así, o sea, un hombre como que solamente nos sentó y nos dijo, ¿dónde está la carta? Y entonces yo volteé y le dije, perdón, ¿cuál carta? La carta que les pidieron que tenían que traer, o sea, y entonces yo volteé, íbamos Gonzalo, mi hermano y el abogado de nosotros, y como que hice cara de, bueno, ¿qué hacemos? Y en ese momento dije, no, bueno, qué carta ni qué 8 cuartos, ¿no? Y nos salimos, pero corriendo de la fiscalía. Porque este es un asunto, Ivonne, generacional para el fiscal general de la República. A él ya no le importa a mi yaya que se va a morir, quiere a mi mamá en la cárcel y ahora nos quiere a nosotros, porque en sus delirios puede pensar que tenemos más información de lo que ha venido saliendo o que alguno de nosotros, cuando Alejandro Gertz Manero no esté, se vaya en contra de la sucesión de sus hijas, o no sé qué delirio tiene Alejandro Gertz Manero. Solo él va a poder contestar la pregunta de por qué ha violado de manera salvaje y brutal los derechos humanos de una mujer inocente hace 430 días. Y por eso fue que interpusimos la semana pasada un juicio político en contra del fiscal general de la República. ¿Ustedes convivieron como niños con él, Ana Paula Castillo, Alonso Castillo, como nietos, pues, de la esposa o la pareja del hermano del fiscal, que entonces había sido procurador con, no, secretario de seguridad con Fox, pues un destacado rector de una universidad? Es decir, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Convivieron con él como Pues niños? la verdad no, Ivonne, o sea, porque te voy a decir, o sea, cabe recordar que cuando mi abuela se hace pareja de su hermano, de Federico, la familia de Gertz Manero de alguna forma como que no la aceptaba porque mi abuela ya había estado casada y con 3 hijos, o sea, ella era una mujer divorciada, ¿me explicó? Ok, ok, Y acuérdate entiendo. que mi yaya también era 6 años mayor que Federico, ¿no? Entonces, Claro, de alguna forma, como que los papás de los Gertz Manero nunca aceptaron del todo la relación de Federico con mi abuela, ¿me explicó? entiendo, sí. Entonces nosotros, digo, convivimos muchísimo con Federico, porque Federico y mi yaya fueron una pareja muy bonita, ¿no? Y viajamos con ellos y estuvimos todo el tiempo con ellos, ¿no? Federico era un hombre tremendamente sensible, un académico que estudió contaduría, estudió derecho, estudió economía, ¿no? Entonces nosotros a él sí lo veíamos, él estuvo en todos los eventos importantes de nuestra familia, o sea, me refiero, no era como si mi abuela viniera y Federico no, ¿no? Federico sí fue parte de nuestra familia al 100%, más sin embargo, la familia de él la veía pues como que aparte, ¿no? Aunque los últimos 10 años, te diría como, o más, como 15 años, sí hubo una relación bastante cercana, ya que la mamá de Federico, bueno, primero muere el papá y luego muere la mamá, ya que murieron ellos, sí Alejandro y Federico empezaron a convivir bastante con mi yaya, ¿no? Digo, al grado que mi yaya fue la madrina de comunión de una de las hijas, mi yaya enseñó a bordar a las hijas de Alejandro, les prestaba el jardín de la casa para hacer las fiestas de cumpleaños, o sea, como que ahí sí hubo una relación muy cercana de mi yaya y Federico con Alejandro
y sus hijas y sus yernos, ¿no? Y sus nietos, ¿no? O sea, ahí sí hubo una relación con ellos, ¿no? Ahora te pregunto a ti, Gonzalo. Yo, de hecho, cuando mi hermana y yo le marcamos a Alejandro para entender un poquito qué es lo que estaba pasando entre el canal que instauró de comunicación a través de Alfredo del Mazo y de su concuño Fernando Díaz, y dijimos, es que esto está realmente muy extraño, hay que marcarle al fiscal, y en esa llamada él nos dice, bueno, le dice a mi hermana esta serie pues de barbaridades, de que nosotros hemos lastimado a su familia, que nosotros nos atrevimos a manchar su nombre, cuando la realidad es que nosotros a medios no salimos más que ya como última mecanismo de defensa, porque el caso prácticamente estaba totalmente muerto, y con la reactivación, cuando Alejandro llega a la fiscalía, pues te das cuenta de que usa todo a su alcance y todo lo que tiene para conseguir pues sus objetivos, ¿no? Y nosotros como familia nos ha tocado vivir en carne propia lo que significa llevar un proceso judicial, y nos damos cuenta de, también lo dice Alonso, de los plazos medievales, de la manera en la que se llevan estos procesos que son eternos, son procesos que afortunadamente, te lo digo, nosotros como familia pues tuvimos la bendición de estar o de pertenecer a un sector de la población minúsculo en México. Nosotros en la llamada, ya al final, Alejandro le comenta a mi hermano que él necesita en un futuro un documento por escrito en donde mis hermanos y yo reconozcamos la responsabilidad directa o indirecta del caso que tiene a mi madre encarcelado. Estoy diciendo eh, de algo que mi mamá está acusado, pero que no están las bases en el expediente probados, ni hay nada que, número uno, que permita a mi madre tener prisión oficiosa preventiva, ¿no? Es decir, a mi mamá el 16 de octubre nos agarran, yo estando con ella en el coche, y desde ese día va directo a Santa Marta Catitla. En la llamada que tenemos con Alejandro y nos comenta del documento, nos pide y nos da el teléfono personal de Juan Ramos, en donde le marcamos para irlo a ver. Muchas personas nos pedían que por favor no fuéramos a la reunión, que cuál era el caso de ir a hablar con Juan Ramos, que era peligroso. Pero por otro lado teníamos a Alejandro Gertz Manero en la llamada diciéndonos que fuéramos a verlo. Entonces tomamos la decisión de asistir a la fiscalía, fui con Ana Paula, mi hermana, y pues todo como si fuera una operación, pues yo te diría normal dentro de la fiscalía. Llegué con Ana Paula, dimos nuestras identificaciones, bajó la secretaria particular de Juan Ramos, subimos al piso en donde está Juan Ramos y entramos a la oficina particular. Bueno, entramos a una sala que está pegada al despacho de Juan Ramos. Y cuando salimos, lo primero que Juan Ramos nos dice es: ¿dónde están los documentos que les pidió el doctor Gertz? En este momento yo volteo a ver a mi hermana y volteo a ver al abogado que nos acompañó, y pues yo creo que ellos entendieron que mi cara era de preocupación, porque en ningún momento de la llamada Alejandro nos dice que teníamos que llegar con el documento ya casi preparado y listo para entregar una confesión de un delito inexistente. Entonces Juan Ramos, al ver que no llevábamos nada, se molesta mucho, y empezamos a dialogar un poco, a hacerle entender de que pues eso no había sido lo que habíamos quedado con Alejandro. A lo cual él sigue muy molesto y termina la reunión. Esto fue la última ocasión que tuvimos contacto con Juan Ramos, y 3 días antes, con la llamada de Alejandro, fue el último contacto que tuvimos con Alejandro, ¿no? Entonces te das cuenta de que pues Alejandro está ocupando la fiscalía como su despacho particular para hacer yo no sé qué cosas esté preparando en la fiscalía más que lo que ha salido en los medios, pero te das cuenta de que usa a Juan Ramos, el subprocurador, una persona que lleva trabajando con él años, y lo pone a exigirle a mi hermana y a mí y a mi hermano, que de hecho lleva 14 años fuera, pues un documento en donde nosotros pues casi digamos que somos responsables de algo que nunca ocurrió, ¿no? Entonces eso para nosotros pues
fue algo que nunca pensamos que podía pasar. Era como una parte como de El Padrino de las películas, de que te mandaba con alguien para solucionar un caso particular y tienes a la federación litigando pues un caso sumamente personal para Alejandro Gertz Manero, que no tendría que estar sucediendo, pero sin embargo, pues llevamos 14 meses con mi madre en la cárcel y pues estamos tratando de seguir mostrando la figura esta tan poderosa de Alejandro, que me atrevo a decir, por lo que hemos visto, por lo que nos han dicho los senadores, por lo que nos ha dicho mucha gente, es que Alejandro Gertz Manero es más poderoso inclusive que el presidente. Entonces, esto te dice de lo delicada que es la situación en México con esta figura, ¿no? Entonces sí hubo una relación cercana de su abuela, que fue la pareja del hermano del fiscal, con la familia del fiscal. Muy cercana, e incluso Victoria Gertz Loizaga junto a su esposo Julián Antuñano veían constantemente a mi abuela y a Federico, porque la hija de Alejandro Gertz Manero vivía enfrente de la casa. Entonces se la vivía visitando al tío. Entonces ese argumento que te digo que se desplomó en el juicio de que no lo cuidaron bien, pues es absurdo, porque si Alejandro dice que cuando llegaron a ver a su hermano estaba abandonado, muriéndose en sus propias flemas y haciendo una serie de imputaciones falsas, no se hubieran dado cuenta sus hijas, no se hubieran dado cuenta los médicos designados por Alejandro, no se hubieran dado cuenta los médicos en el hospital ABC que lo cuidaron. Eso, Alonso, Déjate eso, Alonso, y lo hemos platicado tú y yo muchas veces. A ver, si yo llego siendo tu hermana y llego a tu casa y tu esposa te está mal cuidando, ese día te llevo y ya, te llevo al hospital o hago lo que yo tenga que hacer, pero ese día no me espero una semana, te mando a todos los doctores de mi universidad, pongo todo un séquito de enfermeros y todo, y luego digo que tú lo estabas matando, ¿me explicó? O sea, todo esto, como bien nosotros decimos, Ivonne, creo que todo es un tema maquinado por Alejandro, ¿no? Porque, pues, por supuesto. Explícame de otra manera, o sea, ¿por qué no se... Si mi yaya lo estaba abandonando, como él dice, o lo estaba matando, ¿por qué no se lo llevó ese día, Ivonne? O sea, ¿por qué lo dejó una semana y mandó doctores y puso todo? ¿Y por qué temerá que su abuela sepa cosas de él, que Federico le haya contado? Sí, yo creo que hay varias vertientes. La hipótesis que nosotros tenemos después de que mi abuela pasó medio siglo de vida con él es que todo es relacionado con el dinero. Alejandro está preocupado que así como nosotros presentamos ese estado de cuenta de $8 millones del banco suizo Julius Baer con sede en Panamá, que es el paraíso fiscal, que presentamos primero los datos a la UIF con el doctor Nieto Castillo y posteriormente con el licenciado Pablo Gómez también, que quizás Alejandro diga, oye, ¿no se le habrán traspapelado más estados de cuenta a mi hermano? O quizás Laura, que conoce a mi familia, tendrá algún secreto personal mío que yo no quiere que nadie se entere. Al final del día, la única persona que va a entender o va a poder saber por qué ha cometido esta devastación, no solo en contra de mi familia, sino en contra de la Procuración de Justicia del país, porque utiliza tus recursos, Ivonne, y la de todos los mexicanos, para que la Fiscalía General de la República, en lugar de atender que hay más de 100,000 homicidios o más de 90,000 desaparecidos, él está concentrado en una mujer de 95, en su hija de 68 y en 3 ciudadanos inocentes que quiere meternos a todos a la cárcel con toda la fuerza del Estado. ¿Cómo nos protegemos cuando la otra parte, entre comillas, es juez, es policía y es extorsionador? ¿Qué haces, Ivonne? Claro. Ana Paula Castillo, ¿qué te dice tu abuela cuando se encuentran? ¿Algún consejo de cómo abordar? ¿No ha tenido ella alguna reflexión de cómo ablandarle el corazón a este fiscal de los hierros, como yo le llamo? Pues mira, Ivonne, o sea, yo creo que mi yaya, digo, no sé si viste algún video que alguna vez nosotros subimos donde mi yaya le suplicaba a Alejandro que le regresara a su hija. Mi yaya te dice que se llevaba bien con Alejandro. Tienes que ser un ser de verdad con muchos problemas emocionales, te diría, para que este sufrimiento te haga como vibrar, ¿no? O sea, o te produzca algún tipo de placer, ¿me entiendes? Porque no puede ser que el sufrimiento de las personas te haga pues sentirte bien, ¿no? Porque a mí, o sea, ahorita cuando estuvimos, como bien dices tú, el miércoles en la corte, llegó una señora a platicarme el caso de su hijo, que también pues, dice que está lleno de irregularidades y que el juez no quiere abrir el expediente, etcétera, etcétera. Y ella lloraba, Ivonne, con un sentimiento que te juro que yo nada más le decía, o sea, la abrazaba y decía, aquí estoy, y en mi vida la había visto, me explicó, o sea, claro, es una mujer claro. que no,
Sí, pero yo escuchaba lo que decía esta mujer, Ana Paula, mi hermana, y era lo que nos había pasado a nosotros. Presentan las pruebas cuando nosotros, por ejemplo, en el proceso nos fuimos y apelamos el auto de formal prisión ante un magistrado, y el magistrado de 28 agravios solo analizó 4 y 2 de forma parcial. Es decir, que tú, con el esfuerzo de pagar una defensa, estás por un hecho que un magistrado que tiene más jerarquía que la juez, que fue una juez de consigna, básicamente la del 67, que le dictó auto de formal prisión a una mujer inocente, no revisan las pruebas que presentas, a conveniencia de Gertz, por supuesto. Y ya después de ahí, Ivonne, fue cuando nos vamos a los amparos. La jueza nos da los amparos, le otorga los amparos a mi abuela y a mi mamá porque se da cuenta del sinnúmero de irregularidades, de contradicciones entre el fiscal, sus yernos y sus hijas, la violación al 14 y al 16. La juez de amparo, una mujer muy valiente, Patricia Marcela Díez Cerda, y que también yo creo que vio por su propia supervivencia, porque cualquier persona que haya estado involucrado en este cargo, tarde o temprano, van a tener que asumir sus responsabilidades individuales. Ustedes han tocado muchas puertas y el miércoles 15 de diciembre se acercaron, me imagino que es la vez en que más lo han podido hacer en términos físicos, al presidente de la República. Vimos las imágenes, Andrés Manuel López Obrador volteaba a verlos, la propia esposa Beatriz Gutiérrez Müller se ve que trató de escucharlos y le decía a él de qué se trataba. ¿Cómo les fue? Recréennos esa escena que a mí me parece que resume pues la valentía de los hermanos Castillo Cuevas, pero también el poder del fiscal. Es inaudito el poder. Nosotros estábamos ahí, Ivonne, el 15 porque presentamos el sexto oficio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nos den informes del asunto de mi madre, porque a petición de Alejandro Gertz Manero, el 9 de noviembre, horas antes de que un tribunal colegiado deliberaría la muy factible libertad de mi mamá, Gertz Manero dijo, ¿cómo atraso el caso y torturo a la familia? Pues mando el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De pronto sale el presidente junto a la primera dama, y yo con mis hermanos, yo traía un megáfono, no había otra manifestación, no había un solo ruido, era el presidente caminando y puros camarógrafos. Y de pronto, cuando lo vemos salir, es cuando yo empiezo a gritar, el fiscal es un extorsionador, tiene a mi mamá ilegalmente en la cárcel, la Suprema Corte tiene el caso, presidente, por favor, ayúdenos. Y el presidente en dos ocasiones se para, en una hace así como que nos está viendo, en otra nos hace así, los estoy escuchando, y en otra nos manda a ayudantía de presidencia. Pero aquí estamos en un caso que ha rebasado cualquier cosa. ¿Por qué Arturo Saldívar y los ministros se van de vacaciones en un caso que atraen con una urgencia inaudita, diciendo que se estaba desgastando la imagen de la Fiscalía General de la República? Entonces tienes ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación protegiendo a Gertz Manero, protegiendo una institución, se llevan el caso, y a nosotros después de más de un mes ni siquiera han tenido la decencia de decirnos, oigan, tranquilos, el proceso va a ser el ministro ponente va a ser aquel. No sabemos nada. Así es, nosotros de hecho ese día entregamos el sexto oficio dirigido al ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA para pedirle pues información, que nos diga qué está pasando con el caso, si se va a tornar un ministro ponente, porque desde el 9 de noviembre que el caso fue atraído a la Suprema Corte hemos tenido silencio. ¿Por qué si el presidente conoce del caso? ¿Por qué si el presidente sabe que Alejandro Gertz Manero está cometiendo delitos? Pues no está, yo sé que son figuras independientes. Alejandro Gertz Manero es el primer fiscal autónomo en teoría del país y los poderes están totalmente divididos. Sí, lo entiendo, pero ya creo que el desgaste que está generando Alejandro Gertz Manero para la 4T, para Andrés Manuel López Obrador, es significativo. Creo que el daño que le está creando a los mexicanos es algo que no vamos a poder recuperar en muchos años, y creo que es tiempo de que tanto el Congreso, el presidente pueda quizás decir, a ver, se tienen estas cosas del fiscal, yo sigo creyendo que es un hombre honorable, pero si el presidente o su equipo nos permitiera reunirnos con él
yo te diría 1 hora, un par de horas, Andrés Manuel López Obrador entendería quién es Alejandro Gertz Manero. Y entonces yo le empecé a gritar a Beatriz, Beatriz, por favor, escúchanos, por favor, te lo suplico, es el caso de mi mamá, tú también eres mujer, esto no puede ser, etcétera. Y tal cual el presidente le pidió a sus ayudantes, ¿no? Que se pusieran en contacto con nosotros, le dimos el mail y el celular y todo. Eso fue, como bien dices, el 15, ¿no? Sí. Al día de hoy, que estamos a 20 de diciembre, pues no hemos recibido ningún tipo de comunicación o de que quieran vernos, ¿no? Como bien dices, a mí me encantaría podernos sentar con el presidente de la República para poderles poner el caso de mi mamá, ¿no? Y que él vea la serie de cosas, de anormalidades, ¿no? Que han sucedido en todo este tema y que pues procediera él a tomar cartas en el asunto para la liberación inmediata de mi madre, ¿no? Ayer que estuve con ella, pues sí, al final, cuando te despides, se puso a llorar ella de una forma pues muy incontrolable, ¿no? Y pues nos abrazamos y lloramos y entonces como que ella me dijo, es que estoy preocupada, estoy cansada, ¿no? O sea, porque obviamente pues la cárcel, por más llevadera que se vuelva y por más que mi mamá sea una mujer que está pintando la cárcel y tiene un taller de rompecabezas y tiene una serie de actividades, pues empieza a mermarse toda esta parte con la incertidumbre de decir, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Pues pintando Literal, la está pintando. Sí, o sea, están pintando todo lo que son como las estancias y los pasillos, y la verdad, pues sí se ve mucho más agradable ver todo blanco, ¿no? A verlo todo en color cemento y pues lleno de chicles y de cositas que le pegan por todas partes, ¿no? Entonces ella consiguió que le donaran pintura y la hemos estado metiendo y pues ya casi casi, ella vive en el tercer piso de un bloque y ya pintó todo ese tercer piso y ahora va por el segundo, ¿no? Pero también, pues de alguna manera, ya sabes, existe ahí todo el tema. Y ahora su destino en manos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por favor, para cerrar esta conversación, un mensaje para los integrantes de la Corte. Pues mira, yo les pediría a los 11 ministros que se pongan de verdad pronto, o sea, que nos ayuden a que esto, como dicen, la justicia es pronta y expedita, que nos ayuden a volver a creer en el Estado de Derecho, en el Estado de que sí existe la justicia en México, que sí existen las instituciones, que sí el Poder Judicial está separado del Legislativo y del Ejecutivo, ¿no? Y que pues, nos den la oportunidad de seguir demostrando que sí existe el derecho en México, ¿no? Yo apelo a la conciencia de los 11 ministros, apelo a la conciencia de la justicia. No pueden permitir que el fiscal general de la República sepulte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de paso se lleve sus trayectorias. Los ministros son personas que tienen grandes trayectorias y nosotros no podríamos imaginar que ellos se puedan prestar a esta atrocidad movilizada por Alejandro Gertz Manero, por lo que yo los invito a que abran la ventana de la justicia, a que den un mensaje de que las instituciones, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es más poderosa que Gertz Manero o que cualquier otro monarca que llegue, porque Alejandro Gertz Manero no es su funcionario, hay que decir las cosas como son. Alejandro Gertz Manero es un monarca que no le rinde cuentas a nadie, no solo porque es autónomo, sino porque hace lo que se le da la gana. Cuando se fue a la Suprema Corte de Justicia nos dijeron, fue lo mejor que les pudo haber pasado, muy doloroso para ustedes porque va a ser un tiempo indefinido sin su mamá, pero es más difícil que Alejandro logre doblegar a 11 ministros que a 3 de un tribunal colegiado. Espero, y por el bienestar de México, que los ministros francamente hablen con Saldívar y le digan, presidente, tenemos que resolver este caso, esto es inaudito, y que tomen este caso como una bandera, en donde no es mi mamá, son los miles de casos de mujeres que hoy pudieran estar libres, pero están en un ciclo permanente de miseria en donde a nadie les importan porque no tienen recursos, porque no tienen abogados, porque los de oficio las abandonan, porque no se dan abasto y porque es este ciclo perpetuo de miseria que todos juntos como sociedad podemos mejorar. Por lo que tenemos entendido es, ahora que el expediente está en la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente Arturo Saldívar puede él entregar el expediente ya sea a una sala para que se haga el estudio del caso
o se puede ir quizás al pleno total en donde ya todos los ministros podrían conocer del caso y en su momento votar por lo que están viendo en el expediente. Por lo que podemos entender, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene la facultad de decir, a ver, esto no me compete, porque por lo que hemos visto en algunas tesis del abogado que nos lleva los temas, lo que pidió Alejandro en teoría no se puede por ser un tema personal. Yo que les pediría a los ministros, les pediría que pensaran en los que son padre número uno en sus hijos, porque pues ellos, me imagino, están creando una vida aquí. No podemos permitir como mexicanos, y ellos como ministro, como el órgano supremo de justicia y de impartición de justicia en el país, que una figura como Alejandro Gertz Manero confirme que tiene el control total sobre todos los poderes del país. Yo les pedí a los ministros que se sienten un momento y piensen que lo que van a decir, que el estudio que van a realizar, que el mensaje que van a dar con el tema de mi mamá puede convertirse en un tema emblemático, y está en sus manos poder terminar con esta atrocidad. Está en sus manos. Yo sé que ya salieron de vacaciones. Espero que regresando, por favor, los ministros tomen cartas en el asunto y manden un mensaje de justicia a un país que se está cayendo a pedazos. Los asesinatos, los feminicidios, los cárteles. Es decir, necesitamos en México un mensaje de justicia, de entereza, de que este órgano supremo sí está separado y sí cuida el interés de los mexicanos, ¿no? Muchísimas gracias a Alonso Castillo, a Ana Paula Castillo, por la lección de valentía, por la conversación. Muchísimas gracias, Gonzalo Castillo, por tus reflexiones, y pues esperemos tener mejores noticias en enero. Esto es Retrovisor Digital y seguimos en el diálogo deliberativo de México. Gracias. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.